Línea del tiempo, Juegos Olímpicos modernos. En la Edad Moderna debían disputarse en París, pero se decidió que se celebraran en Atenas para reanudar la vieja tradición helénica. Finalmente, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se realizaron en Atenas en 1896, año a partir del cual se irían realizando cada 4 años en diferentes partes del mundo. A pesar de las dificultades políticas y financieras que afrontó la organización y gracias a diferentes aportes económicos, especialmente el de un acaudalado comerciante griego llamado George Averov, residente en Alejandría, quien aportó 1.000.000 de dracmas para la construcción del Estadio Olímpico. Se logró la inauguración de los Juegos por el rey Jorge I en el año 1896 en el monumental Estadio Olímpico de Grecia y ante 70.000 espectadores. En estos Juegos participaron 311 atletas de 11 países y a pesar de los reveses de la mayoría de los atletas griegos, el humilde panadero Espiridón Luis consiguió el triunfo en la maratón de 42 kilómetros. La prueba, una de las más prestigiosas de la competencia olímpica que fue diseñada, recordando la gesta heroica del soldado ateniense que en la antigüedad y después de la batalla recorrió la misma distancia entre el Valle de Maratón y Atenas para anunciar la gran noticia del triunfo de los atenienses sobre los persas. Al terminar su recorrido, cayó muerto por la fatiga y el cansancio. Los siguientes Juegos Olímpicos que se realizaron tuvieron sede en París en 1900. Los franceses, aunque escépticos, realizaron las Olimpiadas de 1900 con una indiferencia generalizada y con la realización simultánea de otro evento como era la Exposición Universal, lo que generó un fracaso histórico de esas Olimpiadas. Dentro del marco deportivo, la participación por primera vez de la mujer en las modalidades de tiro con arco y tenis. Eso es una de las cosas más importantes que pasan dentro de los Juegos Olímpicos de 1900. A su temprana edad, plusmarquista mundial en los 110 y 200 metros vallas, obtuvo la medalla de oro en 60 y 110 metros vallas y en salto largo. Los siguientes Juegos que se realizaron fueron en San Luis en 1904, después de una competencia ardua disputada con la ciudad de Chicago y con la intervención del presidente Roosevelt. San Luis logró la sede de los terceros Juegos Olímpicos. A estos Juegos los antecedía el fracaso de las Olimpiadas llevadas a cabo en París. San Luis tampoco pudo concentrar esfuerzos en organizar una verdadera gesta deportiva, pero en aquella versión olímpica fueron involucradas actividades diferentes y dignas del mejor de los circos del momento. Dicha situación terminó por agravar la ya delicada situación de la organización. Dentro de los terceros Juegos Olímpicos cabe resaltar la aparición por primera vez del baloncesto como deporte olímpico. Los norteamericanos lograron triunfos en 22 de las 24 modalidades deportivas. Raw Avery fue la atleta estrella, ganando el salto sin impulso. En la modalidad de maratón, Fred subió a un automóvil en el inicio de la apertura, descendiendo en el último tramo para entrar airoso al estadio como triunfador. Detectado el fraude, el atleta fue descalificado cuando estaba a punto de ser coronado por la hija del presidente Roosevelt. Los siguientes Juegos que se realizaron fueron en Londres en 1908. Roma fue la ciudad asignada para llevar a cabo los cuartos Juegos Olímpicos. Sin embargo, debido a la erupción del volcán Vesubio y a problemas socioeconómicos diversos, desistió de realizar y organizar las Olimpiadas.
Al evento asistieron 2.034 atletas de 22 países. Las mujeres participaron en tenis, patinaje artístico y tiro con arco. El italiano Dorando Pietri terminó en primer lugar la maratón con gran heroísmo, semiconsciente y dando tumbos, siendo ayudado en el último tramo de la competencia, lo que le generó la descalificación. A pesar de ese suceso, la reina Alejandra le concedió una Copa de Oro en reconocimiento a su valentía. Los estadounidenses se impusieron en la gran mayoría de las competencias, especialmente en el atletismo. Al llegar a la ciudad de Nueva York y ante toda la multitud que los esperaba, ingresaron con un león encadenado como símbolo del poder británico vencido, situación que generó un incidente diplomático. Los siguientes juegos que se realizaron fue en Estocolmo en 1912. Para el recuerdo quedarán estas Olimpiadas por haber sido en aquellas en las que se implementó el photo finish y el cronómetro. Participaron delegaciones de 28 países con 2.504 atletas. El fútbol masculino y la natación femenina ingresaron por primera vez como deportes olímpicos. Como evento asociado se realiza en la ciudad de Estocolmo una olimpiada cultural y artística. El maratonista portugués Francisco Lázaro muere durante la prueba. El atleta norteamericano Jim Thorpe, de raza piel roja, gana el pentatlón y el decatlón. Sin embargo, es descalificado por haber competido previamente en un campeonato donde recibió dinero. Jim reclamó durante toda su vida la medalla olímpica, hasta su muerte en 1953. Muchos años más tarde, en un homenaje póstumo, la medalla dorada fue entregada a sus herederos por el Comité Olímpico Internacional. Los siguientes Juegos que debían realizarse eran en Berlín en 1916, pero estos Juegos no se celebraron por el motivo de la Primera Guerra Mundial. Los siguientes Juegos que se realizan son en 1920 en Amberes. Terminado el primer gran conflicto bélico del siglo, las Olimpiadas se reanudan sin poder extraerse del difícil ambiente político. Los países de Alemania, Turquía, Bulgaria y Polonia son excluidos de los Juegos por su participación en la Primera Guerra Mundial. También la Unión Soviética es separada del certamen. En estos Juegos Olímpicos participaron 2.591 atletas de 29 países. Se incluye en el acto protocolario el juramento olímpico leído por el waterpolista belga Victor Boyn. Los siguientes Juegos que se realizaron tuvieron sede en París en 1924. A pesar del fracaso de la versión anterior en las Olimpiadas parisinas, la Ciudad Luz logró nuevamente la sede por recomendación de Coubertin. En esta asistieron 44 países y 3.075 atletas, por lo que se hizo necesario por primera vez construir una villa olímpica. El atleta estrella fue el finlandés Paavo Nurmi, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de los 1.500 y 3.000 metros individual a campo traviesa y los 3.000 metros por equipo. Johnny Weissmuller, nadador americano, ganó la prueba de 100 y 400 metros. Posteriormente fue el protagonista de la primera película de Tarzán. Johnny sufrió en su infancia poliomielitis, lo que hace más meritoria su conquista en las Olimpiadas. Los siguientes Juegos que se realizaron tuvieron sede en Ámsterdam en 1928. Participaron 46 países con 2.971 atletas. El conde Henry de Baillet
Ocupa la posición de secretario general del Comité Olímpico Internacional, reemplazando al Barón de Coubertin. Las mujeres logran intervenir en un mayor número de pruebas deportivas, como en las disciplinas atléticas de 100, 800 metros lisos, relevos de 4×4, salto de altura y lanzamiento de disco, generando una gran polémica entre los grupos feministas. Se permite nuevamente la participación de alemanes y austriacos en las pruebas atléticas de media distancia. El finlandés Paavo Nurmi y su compañero Ritola ocupan los primeros lugares. Weissmuller logra su cuarta medalla de natación para luego retirarse y dedicarse al cine. Los siguientes juegos que se realizan tienen sede en Los Ángeles en 1932. Las grandes distancias entre Europa y la ciudad de Los Ángeles generaron una disminución en el número de participantes de los Juegos Olímpicos para un total de 1.131 atletas con 127 mujeres. El Memorial Coliseum es el escenario donde se desarrollan los Juegos. Se utiliza por primera vez el pódium. Las Olimpiadas de Los Ángeles sobresalen por el gran nivel técnico de los atletas, batiéndose 40 marcas olímpicas y 16 del mundo. El equipo japonés de natación logra la mayoría de las medallas olímpicas en sus modalidades. El norteamericano Clarence Linde Craveff gana los 400 metros en natación y posteriormente se convierte en el legendario Tarzán del cine. La maratón es ganada por primera vez por un latinoamericano, el argentino Juan Carlos Zavala. Sobresalen los Juegos el norteamericano Mildred Dickinson, medalla de oro en 800 metros vallas, lanzamiento de jabalina y plata en salto de altura, además de tener 3 récords del mundo. Los siguientes Juegos que se realizaron tienen sede en Berlín en 1936. Después de la escogencia de Berlín como la sede de los Juegos Olímpicos, el 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler sube al poder en Alemania, situación que genera malestar internacional. El 1 de agosto del 36, en una solemne ceremonia y ante la presencia del mandatario, se inauguran los Juegos. La antorcha olímpica es traída desde Olimpia en una carrera de 3.075 relevos. Los Juegos adquieren un matiz político en busca de demostrar la superioridad aria. Paradójicamente, la gran medalla dorada en 100 metros, 200 metros, fue la figura de un atleta negro, Jesse Owens, logrando medalla de oro y récord mundial. En esta última modalidad se genera un fuerte duelo deportivo entre Jesse y el germano Luz Long, es decir, en 4×100 metros y salto largo. En esto es donde se genera el fuerte duelo deportivo entre estos dos atletas, ganando el norteamericano. Los dos atletas dan la vuelta olímpica abrazados, lo que no fue del agrado de Adolfo Hitler, que se encontraba en el estadio. Los siguientes Juegos que se van a realizar son en 1940 y 1944. El Comité Olímpico Internacional concedió la sede a la ciudad de Tokio. Sin embargo, el 7 de julio del 37, Japón declina el ofrecimiento debido al inicio de la guerra con China. El día 2 de septiembre de 1937, el varón del deporte muere en Lausana. Su corazón embalsamado fue enviado a Olimpia, donde permanece en la Academia Olímpica Internacional. A pesar de que las 12 Olimpiadas fueron asignadas a la ciudad de Londres, el 1 de septiembre de 1948. Acá, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, originándose la Segunda Guerra Mundial. El capítulo negro que en la historia mundial representó el mencionado conflicto marcó también el deporte al dejar de disputarse por dichos motivos los Juegos Olímpicos
de 1940 y 1944. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional, bajo la presidencia del sueco Sigfrid Endeström, le adjudica la organización de los Juegos Olímpicos a Londres. Después de 2 cuatrienios de no llevarse a cabo las Olimpiadas y bajo la severa crisis económica generada por el largo conflicto, Inglaterra asume la responsabilidad de la realización de los Juegos. Los siguientes Juegos se realizaron en Londres en 1948. A pesar de la neutralidad asumida por el Comité Olímpico Internacional, son excluidas de los Juegos Olímpicos las delegaciones de Japón y Alemania, por ser considerados países agresores en la guerra que acababa de terminar. Los Juegos Olímpicos se caracterizaron por la gran austeridad generada por el largo conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no fue objeto para que los atletas y los espectadores se colmaran de júbilo al ver pasar la antorcha olímpica por la pista atlética del estadio londinense, portada por el gran atleta británico John Mark. La falta de organización fue evidente, seguramente enmarcado dentro de la crisis de la posguerra, errores como la colocación incorrecta de las vallas en los 400 metros o terminar la carrera de los 10.000 metros después de que los atletas habían recorrido 10.400 metros. Fueron parte de los principales desaciertos de los jueces y organizadores del evento. La figura de las